Hola, buen día. Mi nombre es Alexander Perilla, reciban un saludo. En esta sustentación vamos a exponer todo lo que es la arquitectura de la economía internacional a través de este mapa conceptual. Podemos ver en pantalla que tenemos dos grandes líneas. La primera pues es la de política comercial y la segunda de integración económica y monetaria. Vamos a empezar entonces por la rama izquierda, que sería la política comercial, tomando como un poco de eh, resumen y conocimiento. Podemos optar por transcribir en ese mapa conceptual que la primera rama de la izquierda pues puede encontrarse una definición de un conjunto de principios o instrumentos que son los que instauran las normas que utiliza un país para regular de manera estratégica sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Este bloque se divide en dos subfondos, que en este caso ya serían los objetivos de la política comercial y el instrumento de la política y los instrumentos que posee la política comercial. De toda la política comercial, podemos deducir que ella persigue unas metas macroeconómicas que son inevitables, tales como lo son proteger la industria frente a la competencia, la industria nacional frente a la competencia extranjera, incrementar los ingresos fiscales del Estado y preservar el equilibrio en la balanza de pagos. Hablemos acerca del crecimiento económico como, como uno de sus objetivos, el pleno empleo o que las tasas de empleo estén, de desempleo esté al mínimo, la estabilidad en los precios para el consumidor final y en un equilibrio de balanza de pagos. En los instrumentos de la política comercial, pues ya vemos que tenemos diferentes instrumentos. En este caso, podemos hablar por las medidas arancelarias. Estas son pues unos impuestos que aplican a las importaciones. eh, Aquí hay muchos conceptos, pero por ejemplo el concepto principal es el arancel ad valorem, que quiere decir que se cobra como un porcentaje sobre el valor monetario de la mercancía, y el otro es el arancel específico, que es un cargo fijo por una unidad física, peso o volumen. El siguiente ya son medidas no arancelarias, como lo son, digamos que ya se agrupan varias, como lo son las intervenciones que no usan unos impuestos indirectos, perdón, unos impuestos directos, sino que restringen el comercio e incluyen ya lo que son cuotas de importación, unos límites a una cantidad física que puede ingresar, los subsidios, que son a unas ayudas financieras gubernamentales a ciertos productores nacionales, y las políticas antidumping, que esto quiere decir que son sanciones contra unos bienes extranjeros que se pueden vender por debajo de su costo de producción para quebrar a la competencia local. Eh, Aquí vemos algunos de los, digamos, de los instrumentos, de otros instrumentos adicionales. Hablamos de los subsidios, de los aranceles, las cuotas de importación, que son la limitación en la cantidad de productos que se pueden importar de X tipo, las limitaciones voluntarias a a la exportación, es decir, mantener controlados los niveles de productos exportados y los requisitos de contenido local, es decir, que se obligue al mercado local a poseer cierto, cierta producción, o que cierta parte de la fabricación o de insumos o de bienes que se requieren para el producto final sean utilizados de localía, es decir, de producción local. Y ahora vamos en la segunda sección, que ya sería la integración económica o monetaria. En este caso, pues podemos ver que el proceso mediante el cual las regiones conforman acuerdos para eliminar políticas divergentes y constituir un solo mercado de dimensiones mayores. Todo esto es progresivo. Entonces, a medida que va avanzando, se van realizando digamos que, integración más profunda en ciertas áreas, no solamente comercial, sino también políticas. Vamos a hablar de la fase uno. Ya al dirigirnos a nosotros hacia esta rama, pues se aborda todo lo que es la integración económica y monetaria. El concepto pues aplica una fusión de mercados anteriormente de una donde se constituían dos mercados separados para crear un solo espacio económico de unas dimensiones más grandes, lo que requiere que los estados pues cedan gradualmente una parte de su soberanía
y también un voluntariado de las instituciones supranacionales para que se puedan integrar de mejor manera. Vamos a empezar entonces con la primera, que es el área de libre comercio. Aquí podemos decir que los países miembros eliminan progresivamente las barreras arancelarias y restricciones entre sí. Sin embargo, cada nación conserva su autonomía para aplicar sus propios aranceles frente a terceros países. Ese es el nivel básico, donde los países miembros eliminan unos aranceles para que el comercio mutuo sea mucho más rápido, pero cada uno conserva su propia política arancelaria frente a naciones externas, es decir, no entre ellos, sino con relaciones comerciales con países en tercera línea o en terceros. La segunda fase es una unión aduanera, ya además de garantizar el libre comercio interno, los Estados miembros adoptan un arancel externo común o un AEC y una política comercial unificada aplicable a las importaciones provenientes del resto del mundo. En este siguiente escalón, pues ya además del libre comercio interno, los países unifican sus políticas frente a unos terceros, adoptando un arancel externo común para aplicarles a ellos. En este caso, pues hablamos del AEC. En la fase 3 tenemos mercado común, que sería superada las etapas anteriores, se permite no solo el libre flujo de bienes y servicios, sino también la libre movilización de los factores de producción, esencialmente la fuerza de trabajo y el capital. En este tercer nivel, pues ya trasciende, pues digamos que un intercambio de productos y se garantiza la libre movilización de los factores de producción. Es decir, todo lo que es el libre tránsito de trabajadores y la libre circulación de capitales entre los países socios sin necesidad de toda una reglamentación, sino que se facilitan los procesos. En la fase cuarta ya es la fase de unión económica y monetaria, donde la unificación de criterios en el manejo de la política económica, monetaria y fiscal, incluyendo en etapas avanzadas el uso de una moneda única. En esta fase, pues ya es bastante avanzada, los estados armonizan sus directrices fiscales y monetarias en una sola, y esto implica pues la creación de una autoridad monetaria conjunta, una que los controle, que los vigile, que los administre, y la sustitución de las monedas nacionales independientes por una moneda única comunitaria, ¿vale? Y en la fase quinta tenemos lo que es la integración económica total o la política y social, que ya es una unificación total de políticas económicas y sociales bajo un gobierno central o federal, donde los estados pierden autonomía política y individual. Finalmente, pues en este último nodo del esquema, pues ya se alcanza el grado máximo de integración. Aquí las políticas económicas y sociales se unifican por completo bajo la administración de un gobierno central o una autoridad que sea supranacional, que supere a los dos y que los abarque a los dos, consolidando pues un único bloque geopolítico, ¿vale? En conclusión, pues podemos ver que el mapa conceptual demuestra que la política comercial y la integración no son unos elementos aislados, sino que es compuesto por varias partes y la forma en que un Estado maneje sus aranceles y barreras ya determina su capacidad para poder avanzar a través de las distintas fases de integración global. A partir de ese momento, pues ya damos paso a analizar un caso del estudio, un estudio del caso real para evidenciar cómo estos mecanismos operan en la práctica de la globalización actual. Mi compañera les hace paso a esta exposición. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Alexander Perilla, reciban un saludo. En esta sustentación vamos a exponer todo lo que es la arquitectura de la economía internacional a través de este mapa conceptual. Podemos ver en pantalla que tenemos dos grandes líneas. La primera pues es la de política comercial y la segunda de integración económica y monetaria. Vamos a empezar entonces por la rama izquierda, que sería la política comercial, tomando como un poco de resumen y conocimiento, podemos optar por transcribir en ese mapa conceptual que la primera rama de la izquierda pues puede encontrarse una definición de un conjunto de principios o instrumentos que son los que instauran las normas que utiliza un país para regular de manera estratégica sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Este bloque se divide en dos subfondos, que en este caso ya serían los objetivos de la política comercial y el instrumento de la política y los instrumentos que posee la política comercial.
De toda la política comercial, podemos deducir que ella persigue unas metas macroeconómicas que son inevitables, tales como lo son proteger la industria frente a la competencia, la industria nacional frente a la competencia extranjera, incrementar los ingresos fiscales del Estado y preservar el equilibrio en la balanza de pagos. Hablemos acerca del crecimiento económico como, como uno de sus objetivos, el pleno empleo o que las tasas de empleo estén, de desempleo esté al mínimo, la estabilidad en los precios para el consumidor final y un equilibrio de balanza de pagos. En los instrumentos de la política comercial, pues ya vemos que tenemos diferentes instrumentos. En este caso, podemos hablar por las medidas arancelarias. Estas son pues unos impuestos que aplican a las importaciones. eh, Aquí hay muchos conceptos, pero por ejemplo el concepto principal es el arancel ad valorem, que quiere decir que se cobra como un porcentaje sobre el valor monetario de la mercancía, y el otro es el arancel específico, que es un cargo fijo por una unidad física, peso o volumen. El siguiente ya son medidas no arancelarias, como lo son, digamos que ya se agrupan varias, como lo son las intervenciones que no usan unos impuestos indirectos, perdón, unos impuestos directos, sino que restringen el comercio e incluyen ya lo que son cuotas de importación, unos límites a una cantidad física que puede ingresar, los subsidios, que son a unas ayudas financieras gubernamentales a ciertos productores nacionales, y las políticas antidumping, que esto quiere decir que son sanciones contra unos bienes extranjeros que se pueden vender por debajo de su costo de producción para quebrar a la competencia local. Eh, Aquí vemos algunos de los, digamos, de los instrumentos, de otros instrumentos adicionales. Hablamos de los subsidios, de los aranceles, las cuotas de importación, que son la limitación en la cantidad de productos que se pueden importar de X tipo, las limitaciones voluntarias a a la exportación, es decir, mantener controlados los niveles de productos exportados, y los requisitos de contenido local, es decir, que se obligue al mercado local a poseer cierto, cierta producción, o que cierta parte de la fabricación o de insumos o de bienes que se requieren para el producto final sean utilizados de localía, es decir, de producción local. Y ahora vamos en la segunda sección, que ya sería la integración económica o monetaria. En este caso, pues podemos ver que el proceso mediante el cual las regiones conforman acuerdos para eliminar políticas divergentes y constituir un solo mercado de dimensiones mayores. Todo esto es progresivo. Entonces, a medida que va avanzando, se van realizando digamos que, integración más profunda en ciertas áreas, no solamente comercial, sino también políticas. Vamos a hablar de la fase uno. Ya al dirigirnos a nosotros hacia esta rama, pues se aborda todo lo que es la integración económica y monetaria. El concepto pues aplica una fusión de mercados anteriormente de una donde se constituían dos mercados separados para crear un solo espacio económico de unas dimensiones más grandes, lo que requiere que los estados pues cedan gradualmente una parte de su soberanía, y también un voluntariado de las instituciones supranacionales para que se puedan integrar de mejor manera. Vamos a empezar entonces con la primera, que es el área de libre comercio. Aquí podemos decir que los países miembros eliminan progresivamente las barreras arancelarias y restricciones entre sí. Sin embargo, cada nación conserva su autonomía para aplicar sus propios aranceles frente a terceros países. Ese es el nivel básico, donde los países miembros eliminan unos aranceles para que el comercio mutuo sea mucho más rápido, pero cada uno conserva su propia política arancelaria frente a naciones externas, es decir, no entre ellos, sino con relaciones comerciales con países en tercera línea o en terceros. La segunda fase es una unión aduanera. Ya, además de garantizar el libre comercio interno, los Estados miembros adoptan un arancel externo común o un AEC y una política comercial unificada aplicable a las importaciones provenientes del resto del mundo. En este siguiente escalón, pues ya además del libre comercio interno, los países unifican sus políticas frente a unos terceros, adoptando un arancel externo común para aplicarles a ellos. En este caso, pues hablamos del AEC. En la fase 3
tenemos mercado común, que sería superadas las etapas anteriores, se permite no solo el libre flujo de bienes y servicios, sino también la libre movilización de los factores de producción, esencialmente la fuerza de trabajo y el capital. En este tercer nivel, pues ya trasciende, pues digamos que un intercambio de productos y se garantiza la libre movilización de los factores de producción. Es decir, todo lo que es el libre tránsito de trabajadores y la libre circulación de capitales entre los países socios sin necesidad de toda una reglamentación, sino que se facilitan los procesos. En la fase cuarta ya es la fase de unión económica y monetaria, donde la unificación de criterios en el manejo de la política económica, monetaria y fiscal, incluyendo en etapas avanzadas el uso de una moneda única. En esta fase, pues ya es bastante avanzada, los estados armonizan sus directrices fiscales y monetarias en una sola, y esto implica pues la creación de una autoridad monetaria conjunta, una que los controle, que los vigile, que los administre, y la sustitución de las monedas nacionales independientes por una moneda única comunitaria, ¿vale? Y en la fase quinta tenemos lo que es la integración económica total o la política y social, que ya es una unificación total de políticas económicas y sociales bajo un gobierno central o federal, donde los estados pierden autonomía política y individual. Finalmente, pues en este último nodo del esquema, pues ya se alcanza el grado máximo de integración. Aquí las políticas económicas y sociales se unifican por completo bajo la administración de un gobierno central o una autoridad que sea supranacional, que supere a los dos y que los abarque a los dos, consolidando pues un único bloque geopolítico, ¿vale? En conclusión, pues podemos ver que el mapa conceptual demuestra que la política comercial y la integración no son unos elementos aislados, sino que es compuesto por varias partes y la forma en que un Estado maneje sus aranceles y barreras ya determina su capacidad para poder avanzar a través de las distintas fases de integración global. A partir de ese momento, pues ya damos paso a analizar un caso del estudio, un estudio del caso real para evidenciar cómo estos mecanismos operan en la práctica de la globalización actual. Mi compañera les hace paso a esta exposición. Muchas gracias. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Viviana Santa María, estudiante de la UPTC de séptimo semestre. Hoy vamos a estar hablando de la Alianza del Pacífico en la asignatura Economía Comercial y Economía Internacional. Pues bien, para empezar, voy a hablar del contenido que vamos a estar viendo, que es la introducción y contexto. Vamos a estar hablando del marco teórico, de la política comercial internacional, de instrumentos de política de comercio, cuáles son esas barreras arancelarias y no arancelarias, y la integración económica, formas y efectos, el estudio de casos, la Alianza del Pacífico, el impacto que esta genera en Colombia, el análisis y pues las conclusiones. Pues bien, hablemos de la introducción. La política comercial es un pilar de la economía. Eh, para empezar, es importante situarnos en el contexto actual. Pues vivimos en una economía globalizada donde las relaciones comerciales entre países son cada vez pues, más complejas, eh, interdependientes, y aparte la política comercial es precisamente el conjunto de herramientas que tiene un gobierno para regular las relaciones pues, con el exterior. Y aquí surge una tensión histórica que sigue vigente, la tensión entre protección de la industria nacional, lo que llamamos proteccionismo, o abrir una economía de libre comercio. Y pues tenemos un ejemplo como la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, que es muy claro de cómo cuatro países latinoamericanos apostaron para la integración y la apertura comercial como estrategia de desarrollo. Pues bien, vamos a hablar de la política comercial. Eh, Ahora bien, ¿qué entendemos como política comercial? Pues según Ramírez Osorio, y sus coautores, es un conjunto de herramientas, decisiones e instrumentos que un gobierno emplea para orientar sus relaciones comerciales con el exterior. Lo interesante
es que la política comercial no opera de manera aislada, sino que forma parte de la política económica general del país y persigue objetivos como el crecimiento económico, el empleo, la estabilidad de precios y el equilibrio en la balanza de pagos. Dentro de este marco encontramos dos posiciones fundamentales. Por un lado está el proteccionismo que busca guardar la industria nacional de la competencia extranjera mediante aranceles y otras barreras. Por otro lado está el libre cambio que este propone eliminar pues dichas barreras, dichos aranceles eh, para que el comercio fluya eh, internacionalmente, lo que genera pues economía de escala y beneficia al consumidor con precios pues más bajos. Ambas posiciones tienen ventajas y desventajas y en la práctica la mayoría de los países adoptan pues combinarlas juntas. Pues bien, hablemos de los instrumentos. Eh, los instrumentos concretos de la política comercial, como lo dice Ramírez Osorio, identifica siete principales. ¿Cuáles son estos? Los aranceles, los subsidios, las cuotas de importación, las limitaciones voluntarias a las exportaciones, los requisitos de contenido local, las políticas administrativas y las políticas antidoping. Los aranceles son los instrumentos más conocidos y antiguos. Básicamente son pues impuestos que se cobran sobre los productos importados. Estos pueden ser clasificados a un monto fijo por unidad o valoren un porcentaje sobre el valor del bien, ¿sí? Pero además de los aranceles, existen las barreras no arancelarias, que como muchos casos más son más difíciles de identificar y demostrar, ¿sí? Em, Estas incluyen las cuotas, esas incluyen las cuotas de importación, la licencia, los permisos sanitarios, las normas técnicas y los procedimientos administrativos complejos. Lo que señala el material del curso es que algunos gobiernos utilizan los permisos sanitarios y las normas técnicas con fines de protección disfrazados, lo cual genera debates importantes entre los países. Pues bien, hablemos ahora de la integración económica. Eh, Entrando ahora en este tema de la integración económica, pues nuestro autor Ramírez Osorio identifica cinco formas ordenadas de mayor a menor profundidad, las cuales son, primero, está el área de libre comercio donde elimina aranceles entre los miembros. Segundo, está la unión aduanera que agrega un arancel externo común. Tercero, el mercado común con libre circulación de personas y capitales. Está el cuarto, la unión económica y monetaria. Y tenemos el quinto, la integración política total. Pues esto es clave para entender por qué eh, punto se ubica la Alianza del Pacífico, que está entre un área libre de comercio avanzado y una unión aduanera incipante, ya que elimina pues la mayoría de aranceles entre sus miembros, pero aún no tiene aranceles externos comunes. Eh, pues entremos en materia. Eh, el estudio del caso, ya llegamos aquí al corazón de esta presentación, que es el estudio del caso de la Alianza del Pacífico. Em, Este mecanismo nace pues en 2011 con la Declaración de Lima y se forma en 2012 con la firma de acuerdo marcó en Chile
Esta idea surgió cuando el entonces presidente peruano Alan García invitó a los mandatarios de Chile, Colombia y México a crear un área de integración profunda orientada al libre comercio y a la proyección hacia el Asia-Pacífico. Los cuatro países miembros, Chile, Colombia, México, Perú, eh, pues estos representaron juntos pues la octava economía del mundo por el PIB agrandado, ¿sí? El 38% del PIB de Latinoamérica y cuenta con 241 millones de habitantes. Sus tres objetivos estratégicos son construir un área de integración profunda con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Em, También impulsar el crecimiento y la competitividad y proyectarse pues hacia el mundo, especialmente hacia la cuenca del Asia-Pacífico. También o además la alianza trabaja en áreas transversales como el intercambio académico, también de innovación para las MIPIMES, turismo y pues el medio ambiente. Pues bien, vamos a hablar de los principales acuerdos y logros comerciales. El 92% de aranceles eliminados desde el 2014, ¿sí? Eh, Entre los logros más importantes está este, ¿sí? Eh, con el 8%, el restante en desgravación progresiva, se eliminan em, los visados turísticos. También se creó la MILA, que integra pues la bolsa de valores. Entró en vigor la Convención contra la doble tributación y pues en 2023 se firmó el primer TLC del bloque con un país externo, que fue Singapur. Todo esto dentro del marco institucional sólido con cumbres presidenciales, consejos de ministros y grupos técnicos especializados. En términos de cifras, estamos hablando de expansiones estimadas de 836.000 millones de dólares para 2025, importaciones de 805.000 millones y un PIB per cápita proyectado de casi 25.000 dólares en, en la paridad del poder adquisitivo. Sin embargo, hay un dato que llama pues mucho la atención. El comercio entre los cuatro miembros representa apenas el 4% del comercio total, muy por debajo de lo que se ve pues en la Unión Europea con un 64%. Esto indica que aunque queda camino por recorrer, pues eh, todavía falta. Pues bien, vamos a hablar de los efectos que esto ocasiona eh, en Colombia. Pues bien, ahora pues hablemos de los efectos que esto pues
Ahora, ¿qué ha significado la Alianza del Pacífico para Colombia? La realidad es que es complejo, ¿sí? Colombia ha mantenido un déficit comercial persistente con el bloque eh, que acumuló más de 21.000 millones de dólares entre 2012 y 2021. Nuestras exportaciones se encuentran en productos pues primarios como carbón, químicos básicos, azúcar y aceite de palma, mientras que importamos productos industriales de mayor valor agregado como televisores, vehículos y maquinaria principalmente desde México. El déficit con México solo ha sido de 27.000 millones de dólares acumulados. Esto nos dice algo fundamental. La eliminación de aranceles no es suficiente si la estructura productiva del país no se transforma. El Ministerio de Comercio ha trabajado en estrategias de diversificación, en la creación de ventanillas únicas del comercio exterior y la armonización de normas técnicas, pero pues el reto sigue siendo pues muy grande. Em, ¿Cuáles son las ventajas? Resumiendo las ventajas, pues estas tenemos acceso al mercado de 241 millones de personas, eliminación de aranceles, integración de bolsa de valores, movilidad de personas, proyección hacia Asia-Pacífico y un enfoque pragmático que distingue a la alianza de otros bloques, pero también hay desventajas, ¿sí? Eh, el bajo comercio es una de ellas, el bajo comercio interregional, ¿sí? Las asimetría entre México y los demás miembros, el déficit que persiste en Colombia, la concentración entre materias primas, la baja inversión de investigación y desarrollo y la vulnerabilidad a cambio o cambios de políticos internos, ¿sí? Pues bien, hagamos un análisis crítico y pues desde una mirada crítica podemos decir que la Alianza del Pacífico nos demuestra que la integración económica es un proceso que va mucho más allá de eliminar aranceles. Se necesita inversión, innovación, diversificación productiva, fortalecimiento de cadena de valor y pues una convergencia regulatoria real. La CEPAL ha señalado que la convergencia con Mercosur es necesaria y urgente, y la digitalización del comercio abre oportunidades que el bloque debe aprovechar. Para Colombia, el mensaje es muy claro. Debemos transformar nuestra oferta exportable, agregarle valor a nuestros productos y competir con inteligencia en los mercados internacionales, ¿sí? Eh, para cerrar, las principales conclusiones de este trabajo son, pues, primero, que la política comercial es un componente integral de la política económica que oscila entre proteccionismo y libre cambio. Segundo, que la integración económica es un proceso gradual y multidimensional. Como tercero, que la Alianza del Pacífico ha logrado avances significativos, pero pues enfrenta desafíos estructurales importantes. Cuarto, que Colombia debe trabajar en diversificar sus exportaciones y en fortalecer su competitividad. Y quinto, que como futuros administradores nosotros debemos comprender estos mecanismos. No es solo un ejercicio académico, sino que también es una herramienta fundamental para pues nuestra práctica profesional.
Estas fueron las referencias consultadas. Eh, También quiero compartir con ustedes una terminología que es Trading Deficit, que significa déficit comercial. Es la situación que ocurre, como les decía, Trading Deficit es déficit comercial en español. ¿Esto qué significa? Es la situación que ocurre cuando el valor de las importaciones de un país es mayor que el de sus exportaciones. En eh, la otra palabra es trading diversion, que es desviación del comercio. Este término eh, describe cuando el comercio se desplaza de un proveedor externo eficiente hacia un país miembro del acuerdo que es menos eficiente, solo por ventaja de no pagar aranceles. Es un riesgo que pues debemos monitorear para no perder competitividad global, ¿sí? Otra palabra es cons Customs Union, unión aduanera. Es la segunda fase de la integración económica después del área de libre comercio. En esta etapa, los países miembros no solo eliminan aranceles entre sí, sino que adoptan un arancel externo común para los productos que vienen pues de país de afuera del bloque, ¿sí? Eh, Otra palabra es Boulet Add-on Products, que es productos de valor agregado. Em, Se refiere a bienes que han sido transformados o procesados y aumentan su valor comercial. Eh, es clave notar que Colombia importa browns and products como televisores, vehículos de la alianza, mientras exporta mayormente materia prima o carbón, commodities, ¿sí? Lo podemos decir también en inglés. La quinta palabra, perdón, es rules of origin, que es reglas de origen. Son las leyes o reglamentos que se usan para determinar en un país, eh, o sea, el país que fabrica eh, tiene unas reglas, ¿sí? Entonces, esto determina en qué país se fabricó, pues realmente un producto. Estos pues son fundamentales en la Alianza del Pacífico para asegurar que solo los productos hechos en Chile, Colombia, México y Perú reciban los beneficios arancelarios y evitar pues entre países terceros eh, eh, triangulen pues sus ventas. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Que espero que haya sido clara la información.